Bienvenidos a la sesión número 5, día 12 de clases. Esperamos que se encuentren bien. Cedo el pase a la docente para que pueda dar inicio con la sesión. Muchas gracias, Shirley. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a una sesión más de este curso. Estamos iniciando ya la 5ª semana. Estamos ya en una fase bastante avanzada de este curso. Y pues el objetivo para esta clase y las clases que vienen es poder conocer algunas estrategias para poder transversalizar el enfoque de género en cada una de nuestras entidades. Y precisamente por eso, probablemente en esta sesión y también en las siguientes, vamos a pedir participaciones que tengan que ver con lo que se ha avanzado en enfoque de género en sus entidades o lo que se podría avanzar si es que todavía no se ha hecho, pero a partir de lo que estamos viendo en este curso, ustedes consideran que se podría implementar. Es fundamental el conocimiento que ustedes tienen en sus instituciones porque solo así podremos conocer cuál es la visión, la misión, qué funciones, qué competencias tiene cada una de las entidades en las que ustedes están trabajando y cómo en ese marco ustedes podrían transversalizar el enfoque de género. Muy bien, entonces para poder iniciar esta clase me gustaría poder hacer, antes de iniciar de lleno con el módulo que nos toca hoy, hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos la sesión pasada. Trabajamos un caso, que es el caso ProJoven, y a partir de las preguntas que orientaron el desarrollo de la discusión, pudimos conocer cuál era el problema que se quería enfrentar con esta iniciativa. Teníamos que jóvenes, mujeres y hombres no se insertaban al mercado laboral o no tenían las habilidades que el mercado laboral requería. Y también notamos que aunque se tenía una idea de este problema, no se había hecho realmente con un enfoque de género. Por eso las preguntas estaban planteadas para que pudiéramos identificar este problema utilizando este enfoque, también para que podamos explorar las causas de este problema y sus efectos. Las primeras 3 preguntas que desarrollaron cada uno de sus grupos tienen que ver con el problema, sus causas y sus efectos. Una segunda etapa en el desarrollo de este análisis tenía que ver también con cómo así garantizamos la igualdad de oportunidades, el acceso a las oportunidades y la equidad finalmente. Y ahí discutíamos acerca de los modelos, ¿se acuerdan? MED o HED, que tenía un impacto también en esta parte del curso, de las sesiones que estamos trabajando. Y yo les decía que es posible que en algunos casos diferencias sí estén justificadas, que no toda diferencia está proscrita en el marco de esta transversalización del enfoque de género. Y uno de los ejemplos probablemente más interesantes que salieron durante la discusión fue, por ejemplo, el tiempo de la lactancia, ¿no? En ese caso, hacer una diferencia no solamente es pertinente, sino que está ordenado así jurídicamente y también hay instrumentos internacionales que respaldan ese tipo de medidas diferenciadoras. En lo que viene también podremos identificar cuándo una medida diferenciadora es verdaderamente compatible con el enfoque de género, y no solo con el enfoque, como les digo, sino también con las normas internas que promueven la igualdad, proscriben la discriminación, y las normas internacionales que tienen ese mismo matiz, ¿no? El promover la igualdad y la no discriminación. Al revisar los comentarios en el chat, noté que había uno que me pareció muy pertinente, lo retomo ahora, que decía que a lo mejor cuando buscamos esta equidad en términos de igualdad material, a lo mejor lo que no queremos es garantizar exactamente siempre lo mismo, ¿no? A veces garantizando exactamente siempre lo mismo, podríamos generar situaciones de discriminación y promover situaciones de discriminación estructural sin proponérnoslo. Entonces, este es uno de los elementos que quería retomar porque salió justo al final de la sesión y me parece que es un asunto sobre el cual podríamos haber seguido conversando y que seguramente saldrá en los siguientes ejercicios que desarrollemos. Entonces, cuando una diferencia contribuye a insistir o perennizar, perpetuar los estereotipos contra las mujeres, y cuando una diferencia está bien justificada y contribuye más bien a deconstruir la realidad y a promover una mirada que garantice efectivamente la igualdad y la no discriminación en un sentido más sustantivo, más material, que es justamente el que nos exige alcanzar el enfoque que estamos trabajando, el enfoque de género. Entonces, hecha esta recapitulación, entramos ahora sí a lo que aparece en pantalla. Módulo 3, estrategias para transversalizar el enfoque de género. Vamos a revisar entonces algunas estrategias que son las que nos proponen los materiales que ustedes tienen a disposición. Y antes de continuar, debo disculparme un poco, hay
Hay ciertos golpes que van a estar escuchando ustedes en esta sesión. Lamentablemente hay una casa vecina que están construyendo. Espero que puedan terminar ya. Me dijeron que pueden terminar hacia las 5. Así que espero que concluya pronto y no se genere esa interferencia para la sesión de ustedes. En todo caso, si fuera necesario, igual mandaré un mensaje dentro de unos minutos. Vamos a ver entonces. Comencemos con la sesión de hoy. La sesión de hoy comienza con una actividad que se llama así: pautas para incorporar el enfoque de género en la gestión pública. Y esta es una sección que, como ustedes saben, la construimos con base en una lluvia de ideas a partir de lo que ustedes puedan aportar. Y para esta actividad vamos a utilizar un sistema que se llama Mentimeter, para el cual tanto Shirley como Denise nos van a ayudar para poder tener esta pantalla a la vista. Y son 2 las preguntas que van a orientar este ejercicio. Todos y todas estamos trabajando en el ámbito de la gestión pública, conocemos sus peculiaridades, sus dificultades, sus retos. Por eso me gustaría preguntarles como primera pregunta motivadora es, si conocen ustedes o tienen alguna idea, es una aproximación, ojo, no espero que las respuestas sean pues unas respuestas absolutamente correctas, sino una aproximación, una lluvia de ideas. ¿Cuál será el ciclo de la gestión pública? Y esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el ciclo? ¿Cuáles son las fases? También se la conoce como fases de la gestión pública, ya que estamos trabajando en este ámbito, ¿no? En el ámbito del Estado, en el ámbito de la gestión pública. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los componentes para transversalizar el enfoque de género? Ambas preguntas van a orientar luego el desarrollo de esta clase, pero me gustaría conocer qué elementos traen ya ustedes a partir de la experiencia en el sector público y quizás su experiencia en otros cursos también. Entonces ahí sí le pediría a Shirley y a Denise que puedan orientarnos un poquito para ver de qué manera hacemos esta actividad. Me parece que Denise ha compartido un enlace. ¿Sí, Denise? Sí, profesora, se ha compartido un enlace en el chat del Zoom, también del WhatsApp. Les pedimos que hagan clic para que puedan responder esta pregunta, que es a través de la aplicación del Menti. Son 2 preguntas las que hay que responder. Se encuentran esas 2 preguntas en el enlace. Primero vamos a ver la primera pregunta. Entonces les pedimos aquí su participación, ¿verdad, Shir? Ahí está, perfecto. Así es. ¿Cuál es el ciclo de la gestión pública? ¿Cuáles son las fases de la gestión pública? En algunos lugares también podrían conocerlo como las fases de las políticas públicas. ¿Qué fases tendrá esto en este ámbito en el cual nos desempeñamos, este ámbito en el cual trabajamos? ¿Qué se les ocurre sobre este tema? Recuerden que para enviar las respuestas era hacerle clic en el botón azul que decía Submit para que se pueda enviar la respuesta. Todavía no aparecen respuestas. Acuérdense que no, digamos, no tiene que ser una respuesta acabada o completa. Es una suerte de lluvia de ideas y que nos va a ayudar un poco a poder construir sobre esta base los conocimientos que desarrollemos durante esta sesión. ¿Qué caracteriza la gestión pública? ¿Qué elementos la componen? Un poco qué fases podría tener la gestión pública.
Ujú. Les pedimos por favor que consideren el segundo enlace enviado, el que finaliza en el código C2M3, por favor, para que pueda visualizarse aquí las respuestas en pantalla. Hay dos personas que nos comentan que ya las enviaron. Sí. En el segundo enlace, por Ah, ok, favor. ok. Ajá, el que De acuerdo. finaliza con el código C2M3 para poder visualizarla aquí en pantalla. José Manuel nos comenta que le sale la misma pregunta que la primera. Sí, creo que es la misma pregunta, ¿cierto, Ajá, Shirley? así es, así es. Sí. Esa es la primera pregunta. Como está demorando el sistema en cargar y veo que ya hay personas que han participado, yo les pediría que pudieran comentarnos qué han dicho y así vamos avanzando, ¿de acuerdo? Ujú. Por ejemplo, la primera persona que envió su respuesta a través del Jamber ha sido, no ha sido el Jamber, ¿no? Es otro sistema, el Mentimeter. Mentimeter, así es. Ese. Marta, por favor, tú que ya enviaste tu contribución, ¿podrías comentarnos ahora que resolvemos a ver cómo estamos para que proyecte también en la diapositiva? Bueno, lo que yo coloqué fue planeación, ejecución, seguimiento y evaluación y rendición de cuentas. Ujú, efectivamente. ¿Podrías comentarnos un poco de la primera? ¿Qué entiendes por planeación? ¿Qué consistiría dentro de ese ciclo de la gestión pública? Bueno, dimensionar los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto o lo que se vaya a establecer como gestión pública o el ámbito de acción, definir todos los actores dentro de este grupo, digamos, toda la etapa en la que se van a definir actores, responsabilidades, plazos, presupuestos, digamos, toda la parte ahí ya aparecen, es Sí. toda la primera etapa donde se enmarca lo que se va a gestionar, ¿no? Ujú, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Marta. Excelente. Y aparecen en pantalla, efectivamente. Entonces aquí estamos viendo que Marta comentaba el tema de la planificación y aparece implementación, ejecución y evaluación. Luego también hay otras intervenciones que comentan recojo de información, claro, análisis e identificación de necesidades, propuestas, evaluación. Ha subido un poco, pero entiendo que se refiere un poco a la identificación de los problemas, ¿no? Si tenemos aquí un Estado que está al servicio de la ciudadanía, seguramente identificar algunos problemas que resolver. Esos problemas serán, digamos, diagnosticados con una serie de herramientas y esto luego se llevará a la planificación que nos comentaba Marta. Debemos saber qué presupuesto tenemos, tendremos que hacer de repente un plan estratégico, luego tendremos que monitorearlo, hacerle seguimiento, luego de la ejecución, ciertamente. Entonces, vemos varios pasos o varias fases de este ciclo en este sistema. A ver, vamos a ver qué más nos han puesto. Planificar, presupuestar, gestionar, monitorear y evaluar. Planificación, implementación, ejecución y evaluación, recojo de información, en fin. Planeación, ejecución y seguimiento, recojo de información, evaluación y desarrollo y mejoramiento de capacidades para la atención de la ciudadanía, identificación de problemas, formulación, decisión, implementación, evaluación. Veo que hay, digamos, aunque son varias las formas de frasearlo, el orden en que aparece puede ser diferente, pero tenemos varios elementos que estamos identificando como cruciales, ¿no? Si me permiten, hay algunos elementos que parecen repetirse en las respuestas, como por ejemplo el tema de la identificación de un problema, como por ejemplo el tema del planeamiento, que parece también ser importante, el tema del presupuesto, también lo veo en algunos cuadros, efectivamente, si no le asignamos recursos. De hecho, se dice que si hay un tema que no tiene presupuesto, parece que no es considerado tan importante por aquella entidad que no le está presupuestando, no le está asignando recursos, ¿no? ¿Qué otro elemento también estoy viendo? Bueno, la implementación de ejecución también aparece por aquí. Luego también está el seguimiento y evaluación. Y finalmente, no sé si está por aquí en algún punto, me parece haber visto muy de pasada el tema de la rendición de cuentas. Pero bueno, si aquí identificación de problema, en fin. Muy bien, entonces
a partir de los elementos que estamos mencionando, efectivamente, yo creo que podemos identificar cuáles son las fases del ciclo de la gestión pública. Y ahora el desafío será poder hacer una intersección, hacer un cruce entre nuestro conocimiento acerca de este ciclo de la gestión pública y lo que supone el enfoque de género. Por eso me gustaría ahora que hemos repasado rápidamente y luego volveremos sobre esto. ¿Cuáles son las fases del ciclo de la gestión pública? ¿Cuál es el ciclo de la gestión pública? Podamos ahora plantearnos cómo responder la segunda pregunta. Considerando este elemento, ¿no? Considerando el ciclo de la gestión pública, ¿cuáles son los componentes para transversalizar el enfoque de género? Nuevamente les van a enviar, seguramente es un enlace distinto. Es el mismo ¿verdad, enlace. Sirri? Ah, es el Es mismo. el mismo Perfecto. enlace, solamente Acuerdo. regresamos al Menti y ahí va a figurar ya la segunda pregunta. Muy bien. Entonces, considerando estos elementos que hemos venido conversando, ¿cuáles serán los componentes para transversalizar el enfoque de género? Entonces, aquí nuevamente les damos un par de minutitos para que puedan escribir sus respuestas y luego les vamos dando lectura y comentando. Para poder responder esta pregunta, les pido tomar por favor en cuenta lo que hemos venido revisando en las últimas sesiones. Cuando hemos visto, por ejemplo, los pasos para la incorporación del enfoque de género o en qué consiste el análisis de género, que son dos componentes que hemos ido desarrollando en las últimas sesiones. Tener en cuenta esos contenidos que además hemos puesto en práctica cuando hicimos el ejercicio sobre el programa ProJoven, tratando de hilvanar, de hilar esos contenidos con su conocimiento acerca de lo que significa la gestión pública y el ciclo de la gestión pública que también han complementado en el ejercicio anterior, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que la componen este ciclo, cómo está compuesto? A ver, aquí nos responden, importante decisión política desde la alta dirección, mesas multiactor que permitan apropiación de estrategias, mesa técnica que permita contar con data para afinar intervenciones. Bueno, son varios elementos. Algunos de ellos también han sido revisados anteriormente como el compromiso de alta dirección, la colaboración interinstitucional, ¿no? Cuando se mesas multiactor, mesas técnicas, data. La construcción de data también ha sido un tema en el que hemos insistido muchísimo. ¿Qué otros elementos están? Identificar las necesidades de hombres y mujeres de manera diferenciada, ¿ok? Realizar un diagnóstico para ver cómo estamos, diseñar con mirada de género, ejecutar, monitorear y evaluar. Claro, aquí están mencionando un poco los ciclos de la pregunta anterior, pero teniendo en cuenta las necesidades de hombres y mujeres. Entonces aquí, para poder transversalizar lo que hemos venido conversando, probablemente se tomen en cuenta las necesidades prácticas, lo inmediato, pero también los intereses estratégicos, más a mediano y largo plazo. ¿Qué más nos dicen a través de este sistema? Recoger información, diagnóstico, muy bien, e incorporar actividades en el POI planeamiento a los cuales se les debe hacer un seguimiento y evaluación. Y haciendo todo esto, hacer todo esto un poco con los pasos que hemos ido desarrollando, ¿no? Data desagregada, necesidades prácticas, intereses estratégicos, división sexual del trabajo, en fin. ¿Qué más tenemos por aquí? Decisión política, identificación de la población, análisis situacional, desarrollo y evaluación. Muy bien. Diagnóstico y determinación de brechas. Brechas, ese es un concepto que también habíamos visto antes y que aquí sale por primera vez. Efectivamente, el diagnóstico y determinación de brechas es fundamental. Planeamiento de acciones, asignación presupuestal y metas, organización y seguimiento. Muy bien, ¿qué más tenemos? Identificar las necesidades, recoger información, planificar y ejecutar políticas. Bien, yo no sé si, a ver, hay varios elementos en se llama Mentimeter, ¿verdad? En este sistema, es la primera vez que lo utilizamos. Y entonces me gustaría poder escuchar de repente alguna voz. Entonces, de las personas que han ido interviniendo, de repente puedo al azar
pedirle a alguien que pueda comentarnos algo a través de su micrófono, porque son varios los aportes y me parece que son súper interesantes. Me gustaría de repente poder escuchar, estoy mirando aquí. Por favor, le pediría a Nancy Cáceres que pudiera habilitar su micrófono y comentarnos cómo ha visto esta pregunta, cómo le ha respondido a través de este sistema. Nancy, por favor, ¿podrías habilitar tu micrófono? La pregunta es esta, ¿no? Discúlpame, Liliana, estoy en una llamada, me acaban de llamar del trabajo y Oh, no le he podido hacer, discúlpame. Normalmente siempre estoy atenta, sino que ahora, perdóname. no te preocupes, Nancy, pero reconéctate, esa llamada que espere. Bueno, a ver, ¿alguna otra persona? Aquí estamos. Nuevamente miraré al azar alguna persona que esté en sesión y me gustaría poder escuchar a Mildred Rooney. Mildred, por favor, ¿podrías habilitar tu micrófono? ¿Qué respondiste a la pregunta que hemos lanzado? Hola, sí, en realidad yo me basé más en los que ya habíamos visto en el curso, o sea, estos criterios para realizar el análisis de género, creo que sí es una metodología que nos permite identificar primero aquellas cosas que tienen falencias para poder decidir qué es lo que vamos a implementar. Creo que lo primordial es centrarnos en identificar aquellas problemáticas que existen dentro de nuestra institución para poder formular o decidir cómo las vamos a abordar. Entonces, creo que es sumamente relevante para poder diseñar alguna acción, primero identificar esas problemáticas. Entonces, en eso me centré en lo que yo estaba planteando, porque muchas veces, a veces cuando es demasiado general, ¿no? Cuando tenemos una mirada demasiado general, nos podemos perder también porque no pensamos en sí en la entidad. Es decir, aplicamos algo pero que no está focalizado a lo que se presenta en la entidad. Y eso fue un problema, por ejemplo, que se presentó en alguna oportunidad con una charla que dio el MIMP, en donde se hablaba de justamente este enfoque de género, pero que era tan general la charla que los asistentes consideraban que no era muy útil. Entonces, porque era como una plantilla que se usa generalmente para dar este tipo de capacitaciones. Entonces, creo yo que sí debemos de pensar primero en cuáles son estos problemas que encontramos en la entidad para poder plantear decisiones mucho más concentradas en esa realidad y poder mejorarlo, ¿no? Entonces, en mi caso, bueno, yo he trabajado hasta hace poco en APSI y definitivamente, pues, que es necesario contar con esa mirada más específica, ¿no? Ujú. Y en el caso de APSI, por ejemplo, si pudiéramos hacer este ejercicio, el primero que comentabas, ese análisis de la problemática, ¿cuál podría ser? Pero desde la mirada de APSI, no de manera general, ¿no? De manera general podríamos pensar en la Sí, discriminación estructural contra las mujeres. claro. Digamos, esa discriminación, ¿cómo se vería desde tu experiencia en APSI? Sí, a ver, en APSI yo creo que uno de los elementos que es el más relevante para poder coadyuvar a la implementación del enfoque de género dentro de la entidad es el tema de la capacitación. Creo que sí es un elemento que se está fortaleciendo en los últimos 2 años, pero que antes estaba ausente y es por eso que no hay mucho compromiso, no por parte de la alta dirección, porque por parte del director ejecutivo sí hay una vocación de cumplir con la normativa. Entonces, pero quizás también hay un tema de trabajar mucho con quienes ejercen las jefaturas, con quienes están trabajando, porque romper la estructura, la forma en la que uno piensa es a veces muy complicado. Entonces creo que el primer paso es concientizar que esto es necesario y que no es una problemática ajena tampoco a la entidad, sino que en conjunto mejora la situación en general. Entonces, creo que la capacitación es algo que sí es necesario para poder entender la relevancia que tiene la implementación del enfoque de género en la gestión pública, en las entidades públicas. Entonces, eso yo lo veo desde APSI, porque muchas veces, a veces uno tiene que participar en algunas reuniones y tiene mucho trabajo porque es una entidad pequeña. Entonces, a veces la carga laboral para ciertas áreas, ¿no? Como planeamiento, como asesoría jurídica, es bastante elevada. Entonces, el poder abordar con responsabilidad nuestra participación en estos mecanismos de implementación de lo que es igualdad de género es un poco complicado, pero creo que para poder tener un compromiso mayor es necesario que sí
tengamos una capacitación mucho más constante y enfocada en aquellas cosas que podemos identificar. Un ejemplo, ¿no? El uso del lenguaje inclusivo. En la entidad se ha procurado que se implemente, pero es muy difícil para algunos, ¿no? El poder acostumbrarse a utilizar el lenguaje inclusivo. Entonces siempre se han necesitado mecanismos. Hace poco salió una resolución directoral ejecutiva en donde ya se dice de manera más detallada cómo se puede hacer. Entonces, poco a poco se está implementando, pero sí considero que un elemento relevante es el tema de la capacitación para que todos en su conjunto comprendamos la relevancia de esto, la importancia de esto. Ujú. Muchas gracias, Mildred, por tu intervención. Entonces, bueno, hemos escuchado a una persona que trabaja para APSI, y desde su experiencia, entonces uno de los elementos a fortalecer es el tema de la capacitación. Ahora, hay por aquí un cuadro, no aparece en este momento en pantalla, pero decía la necesidad de hacer diagnósticos. Creo que está aquí, efectivamente. Contar con información, diagnóstico de información. Y es que, claro, muchas veces tenemos el encargo de participar en estos mecanismos para transversalizar el enfoque de género, que es una tarea que se suma a nuestras ya cargadas tareas. Como siempre en el sector público tenemos muchas actividades que hacer, mucho trabajo y muy pocas manos para hacerlo. Y además tenemos que participar en estos mecanismos, entonces, o en estos grupos de trabajo de género. Y es difícil, yo también lo he vivido, pero creo que uno de los puntos de partida, uno de los puntos claves es poder contar con un buen diagnóstico. Por eso quería resaltar, por ejemplo, aquí la intervención que tenía, contar con información y diagnóstico sobre cómo va el enfoque de género o la transversalización del enfoque de género dentro de la entidad. Entonces hay varios elementos aquí que me parecen especialmente relevantes, pero insisto, en la sesión de hoy trataremos de hacerlo de manera desagregada y cada uno de los pasos que analicemos, que ciertamente no son los únicos, pero han sido identificados como pasos clave, podrían ser un poco generales. Eso es lo que nos decía Mildred, ¿no? A veces cuando tenemos capacitación sobre esto o cursos sobre estos temas de transversalización en el enfoque de género, uno de los problemas podría ser que es como muy amplio y lo que queremos es poder aterrizar. Justamente es la intención de la clase de hoy, que podamos aterrizar en cada una de sus entidades a partir de ejemplos, pero sobre todo teniendo en cuenta preguntas orientadoras que están en los materiales y también revisaremos hoy con detenimiento. ¿Cómo sabemos si efectivamente estamos transversalizando el enfoque de género en nuestra entidad? Bueno, no tenemos una fórmula exacta. De hecho, este es un trabajo que va a adecuarse dependiendo de las competencias, de la función, de la misión de cada entidad, pero sí podríamos tener una serie de pautas, preguntas, como les digo, que van a orientar si el proceso que estamos siguiendo es el correcto. O en todo caso, es un proceso que tiene pues posibilidades de lograr el objetivo, que es justo transversalizar este enfoque de género. Entonces vamos hacia allá. Yo voy a dejar en este momento de proyectar esta imagen. Les agradezco a quienes han participado y les pido entonces que sigamos con el desarrollo de esta sesión luego de haber hecho esta actividad más colaborativa. Tenemos entonces, recuperando lo que ustedes han comentado y un poco sintetizando lo que el Ministerio de la Mujer ha priorizado para este tipo de trabajo, estos son los componentes que vamos a desarrollar en esta sesión y en los cuales, a partir de preguntas orientadoras, vamos a procurar transversalizar el enfoque de género. Entonces yo les decía, ¿no? Son muchas las actividades que tenemos, es muy recargada la agenda que tenemos en nuestras entidades. A ellas además tenemos que agregar la tarea de transversalizar el enfoque de género. Bueno, aquí tenemos pautas orientadoras para que esa tarea no sea tan difícil. Seguramente seguirá siendo retadora, seguramente seguirá siendo un desafío interesante, pero por lo menos aquí tenemos una suerte de hoja de ruta para poder hacerlo. Entonces, un primer elemento sobre el cual me gustaría que pudiéramos detenernos es en la identificación del problema y análisis de género. Cuando hablamos acerca del ciclo de esta gestión pública, identificar el problema, hacer un diagnóstico, parece siempre un elemento crucial para luego tener un resultado óptimo. Y aquí, en esa identificación del problema, es donde podemos transversalizar el enfoque de género haciendo un análisis como el que hemos desarrollado en las sesiones anteriores, que considera data desagregada, división sexual del trabajo, necesidades prácticas, intereses estratégicos, el acceso a recursos, el acceso a oportunidades. Entonces aquí es un elemento crucial. Vamos a desarrollarlo un poco más adelante. Ahora voy a mencionarlos todos. Esta va a ser como nuestra
nuestra guía, esta diapositiva, y luego la vamos a desagregar en las siguientes diapositivas. Otro elemento, género en la planificación estratégica. Entonces también en este caso fue Marta quien nos había comentado, ¿verdad? Al inicio de esta sesión que uno de los elementos que componen este ciclo de la gestión pública es precisamente la planificación. Ya nos comentaba lo importante que es planificar. Bueno, el género en la planificación estratégica es una propuesta que va a permitir que todo el planeamiento esté diseñado teniendo en cuenta este enfoque de manera transversal desde el inicio. Otro elemento, asignación presupuestal, también salió en varias intervenciones de las que vimos hace un momento en pantalla. Y esta asignación de presupuesto, pues, tiene una finalidad, ¿no? Aquí estamos incorporando un elemento que se había mencionado también en sus intervenciones, reducir brechas de género. Entonces, tenemos aquí información, data objetiva, verificable, que da cuenta de cómo las oportunidades de mujeres están muy por debajo de las de hombres. Tenemos una brecha de género, una diferencia significativa entre mujeres y hombres en el acceso a oportunidades y recursos, y la asignación presupuestal va a buscar reducir esa brecha o superar esa brecha. Otro elemento, la implementación y ejecución. Son elementos que también se pueden hacer con enfoque de género y ahora veremos preguntas orientadoras para poder hacer ese proceso. Luego viene el seguimiento y evaluación, a partir de lo cual también necesitamos contar con indicadores de género, ¿no? Eso también lo veremos más adelante. Y finalmente la rendición de cuentas, como un mecanismo que busca transparentar aquello que hace el Estado. Esta rendición de cuentas, creo yo, es uno de los elementos que más nos acerca a la ciudadanía. De hecho, hay un derecho de acceso a la información pública que al desarrollarlo el Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional, ha desarrollado también principios como el de máxima publicidad. Entonces yo creo que aquí también tenemos un elemento vinculado al ejercicio de la ciudadanía, a la garantía de derechos fundamentales. Comenzamos entonces por el primer elemento que habíamos mencionado, identificación del problema y diagnóstico de género. ¿Qué dice aquí? Cuando hablamos de la identificación del problema, aquí tenemos alguna suerte de pasos, ¿no? Tenemos áreas críticas de desigualdades de género relacionadas con el problema. También debemos analizar cómo estas desigualdades afectan y pueden ser afectadas por ciertas intervenciones. ¿Qué factores contribuyen a esas desigualdades? ¿Y qué estrategias son las más adecuadas para el abordaje de las desigualdades? Entonces, para no avanzar con esto sin tener un contexto, voy a dejar un momento de compartir pantalla y quisiera recordar algo que habíamos conversado en alguna de las sesiones anteriores y que creo yo nos permitiría poner ejemplos más cercanos a lo que queremos en este momento operativizar, ¿no? Nuestro objetivo central para las sesiones que vienen y las últimas sesiones también es que puedan llevarse ideas fuerza, pautas, preguntas que puedan hacerse cuando estén trabajando en sus entidades para transversalizar el enfoque de género. Entonces yo ya he pensado tomar un caso que ya ustedes conocen, que ya les he comentado, y procurar hacerme las preguntas. No puede ser un caso tan cercano porque yo igual quisiera que los casos cercanos sean los que ustedes me propongan a partir de sus entidades. Pero será un caso emblemático a nivel de derechos humanos y un caso cercano en términos de que ya lo he mencionado antes. Entonces, ¿se acuerdan que cuando veíamos al inicio la identificación del problema público, yo les comentaba que la Política Nacional de Igualdad de Género tiene un nutrido segmento de antecedentes? Ustedes no tuvieron que leerlo para la evaluación, pero si es que el tema les interesa y lo van a trabajar a profundidad en sus mecanismos, yo les recomendaría que le den una lectura a toda la política, no solamente a los segmentos que priorizamos. Bueno, uno de los elementos que la política menciona es el caso Campo Algodonero. El caso Campo Algodonero que yo les comenté ya hace algunas semanas, me gustaría que a partir de ese caso podamos trabajar los elementos que vamos a desarrollar durante esta clase y yo me detendré en cada uno de los elementos, les daré un ejemplo a partir del caso y también de las diapositivas y luego les pediré también aleatoriamente que me digan cómo sería esto en su entidad. ¿Cómo sería esto desde las competencias que ustedes hacen? Porque a lo mejor hay aquí alguien que está trabajando en asesoría jurídica, o alguien que trabaja en recursos humanos, o alguien que trabaja en planeamiento, o alguien que trabaja directamente hacia la ciudadanía, ¿no? Con usuarios, con usuarias. Entonces, ¿cómo sería esto en su experiencia? Pero para poder poner un ejemplo
que podamos seguir durante esta clase, regresemos al caso Campo Algodonero y atravesemos ese caso con cada uno de los componentes que vamos a desarrollar en la clase de hoy sobre el ciclo de la gestión pública y el enfoque de género. ¿Y ustedes recuerdan dónde tuvo lugar este caso? ¿El caso Campo Algodonero, es un caso peruano o es un No, es caso México. internacional? En Ciudad Juárez, creo Efectivamente. dijiste. Muy bien, ese caso es un caso mexicano. También lo Sí. dicen a través del chat. México, efectivamente. Yo les decía que es una ciudad, probablemente una ciudad a la que no nos iríamos de vacaciones, no es una ciudad tranquila y apacible, es una ciudad altamente convulsionada, Violenta. Ciudad Juárez, muy violenta, efectivamente. Y es Ciudad Juárez donde tiene lugar este caso. Yo les he dicho, para ponerle un rostro más humano a todas estas políticas públicas, pensemos en Claudia, en Laura y en Esmeralda, que son las tres protagonistas de este caso. Tres jóvenes que desaparecen un día, sus familias la buscan y cuando estas tres jóvenes desaparecen y las familias empiezan la búsqueda, ¿cuáles son las primeras puertas del Estado que la familia toca para iniciar esta búsqueda? ¿Recuerdan qué entidad? Muy bien, la policía. La puerta de entrada fue la policía. Bueno, en este caso no es la PNP, si hubiera sido la PNP, la policía. La respuesta que la policía les da, y por eso les mencioné este caso al inicio de este curso, falla porque está plagada de estereotipos. Uno de los elementos más duros que les decía yo que había salido es que la pregunta a los familiares, ¿no? ¿Y qué hacía su familiar en la calle? Si una niña buena, una mujer buena está en su casa. Entonces, terriblemente plagada de estereotipos, pero esa fue la puerta de entrada. El problema es que no falló solo la puerta de entrada. Luego de un tiempo, los cuerpos de estas tres jóvenes fueron hallados en un campo algodonero. Al día siguiente, los cuerpos de 5 jóvenes más fueron encontrados también en el mismo campo algodonero, con signos de haber sufrido graves agresiones físicas y sexuales antes de su muerte. Y en ese momento la indignación, yo les decía, era tremenda, ¿no? Probablemente los medios de comunicación llenaron titulares, los medios, durante una semana, 2. Pero ¿quién se quedó realmente con el caso? Después de la policía, ¿qué otra entidad del Estado, y funciona parecido en México, toma cartas en el asunto en un hecho como este? La fiscalía, me imagino. La fiscalía. Estamos pensando ya en el Ministerio Público. Y si ustedes revisan la sentencia del caso Campo Algodonero, hubo un manejo muy deficiente de la evidencia, de la prueba, lo que luego iba a representar los medios probatorios para poder sacar adelante este caso. Entonces, el Ministerio Público tampoco actuó con una diligencia esperada. Y luego del Ministerio Público hay otra entidad del Estado que también debió haber respondido. Hemos dicho policía, hemos dicho Policía Nacional, hemos dicho Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. ¿Qué otro nos está faltando? Poder Para cerrar Judicial. un poco el Poder círculo. Judicial. Los jueces. Perfecto. Los jueces y las juezas, el Poder Judicial. Y en el Poder Judicial este caso duró entre 8 y 10 años. 8 y 10 años, y yo les decía, algo muy peligroso surge cuando la justicia tarda. Es casi una denegación de justicia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué mensaje da? Si hay una palabra muy potente que refuerza toda esta violencia, que es la impunidad. Aquí se cometen feminicidios y no pasa nada. Cuando la Corte Interamericana toma conocimiento de este caso, la Corte Interamericana dice, aquí no solo falló la policía, que sí falló la policía, pero no solo falló el Ministerio Público, que sí que falló, no cumplió su deber de diligencia, pero no solo. Tampoco el Poder Judicial, pero tampoco estuvo solo en esto. En realidad hubo una tolerancia social muy grande hacia este tipo de eventos, que no eran aislados, desgraciadamente, que no son los únicos, pero que nos recuerda un poco lo que veíamos con la política, ¿no? Estos patrones sociales discriminatorios, esta ausencia de enfoque de género en diversas entidades. Y por eso las medidas de reparación de la Corte Interamericana no apuntan solo a sancionar a un juez o de repente a destituir un fiscal o en llamar la atención a la policía o en hacer una ley, que para eso los expertos, ¿no? Hay una ley para poder... No. Lo que quería en ese momento la Corte es que se pudieran hacer medidas transformadoras. Y entonces comprometió no solo a la policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial, también a las escuelas, a la ciudadanía toda, en transversalizar el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género,
y otros enfoques que pudieran ser relevantes para este caso. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto que nos está invocando, en este caso a México como Estado, pero si la política nuestra cita este caso, es porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene sentencias que también deben ser observadas por el Perú? ¿Y cuántos eventos no son muy similares o quizá mucho más de lo que creemos al caso Campo Algodonero que también ocurren en nuestro país? Y entonces también tenemos como Estado, en el marco de la gestión pública en la cual nos desempeñamos, tenemos que incorporar medidas para transversalizar el enfoque de género. Teniendo en cuenta entonces este caso, lo que ocurrió en Campo Algodonero, vamos a revisar los pasos que nos propone el Ministerio de la Mujer y ENAP para poder transversalizar este enfoque y dándole un rostro más humano y casos y hechos concretos. Entonces, si yo tuviera que atravesar este gráfico con el caso Campo Algodonero, yo les diría, áreas críticas de desigualdades de género relacionadas con el problema. Áreas críticas sobre la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, no muy ajenos al Perú, donde hace poquito un grupo de magistrados falló y lo conversamos hace unas sesiones diciendo que el color de la ropa interior podía determinar si una persona era o no realmente una auténtica víctima de violación sexual. Entonces, áreas críticas identificadas, ahí yo les diría, policía, Ministerio Público, Poder Judicial, y dentro de esas áreas quienes toman las decisiones. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo estas desigualdades afectan y pueden ser afectadas por ciertas intervenciones? Bueno, ahí la forma en que la desigualdad se afecta es una de las más graves, ¿no? Esta omisión en el Estado generó que el Estado no hiciera nada para encontrar a las víctimas de estos secuestros y que finalmente murieran. La Corte encontró al Estado de México responsable por omitir su actuación y por tanto la vida de estas mujeres también se le atribuyó como parte de su responsabilidad internacional. Es uno de los poquísimos casos en los cuales la Corte Interamericana avanzó hacia el reconocimiento de que aunque no se supiera si eran agentes o no del Estado quienes habían cometido estos crímenes, responsabilizó al Estado de México por su omisión y también lo encontró responsable por la vida de estas mujeres, de estas 3 jóvenes. Además, niñas, 2 de ellas niñas al momento que ocurrieron los crímenes, porque una tenía 15 y otra 17 años. ¿Qué factores contribuyen a estas desigualdades? Bueno, factores hemos visto varios. Durante este curso hemos visto que muchas veces los patrones culturales, la división sexual del trabajo, muchas veces esto genera esta discriminación estructural. Y hay algo que me gustaría preguntarle si alguno o alguna está familiarizado con este concepto, porque tiene que ver con el contexto en el que ocurre. En el caso Campo Algodonero, una de las personas que trabajaba en unas maquilas. ¿Están familiarizados o familiarizados con lo que son las maquilas? ¿Les suena de algo el concepto de maquilas? Eso podría ser un elemento de contexto. ¿Alguien ha habilitado su micrófono? ¿Quién es? Han habilitado Elisa, Nancy e Ivana. Sí, De me repente, parece, a ver. sí, me parece que las maquilas son una forma en que empresas multinacionales se establecen en algunos estados o países para hacer todo el tema de su producción, ¿no? Descentralizan un poco su organización, pues por los menores costos de mano de obra, materiales, entre otros, ¿no? Muy bien, entonces, cuando las maquilas contratan en un estado, las remuneraciones que le pagan a las personas que trabajan ahí son bajas, ¿cierto? Sí, son bajas, ¿no? Y en realidad hay algunos estudios que hablan del cierto poder que tienen las empresas transnacionales dueñas dentro de ese estado o distrito, provincia donde se están estableciendo, justamente por algún tipo de influencia que pueden tener, ¿no? Por su poder económico. Y este es un elemento que tiene que ver con este punto, factor que contribuye a estas desigualdades. La presencia de las maquilas en Ciudad Juárez había generado desde décadas atrás, porque este caso ocurre, pero ya tenía todo un contexto detrás que había que tomar en cuenta y la Corte lo toma en cuenta en la sentencia. Y es que muchas mujeres se habían incorporado a trabajar en estas maquilas, porque las mujeres eran mano de obra de bajo costo. Y esto había generado un movimiento social que había hecho que mujeres que muchas veces estaban pues en el marco de esta división sexual del trabajo, que estaban en casa, salieran de casa y empezaran a trabajar fuera del hogar, de lo privado, del ámbito privado que veíamos a lo público. Y esto incomodó a algunas personas o a muchas personas, sobre todo en una sociedad machista. Entonces la Corte señala que este movimiento social que había sido generado por la presencia de las maquilas
también había motivado unas ciertas tensiones que se explicaban justamente con enfoque de género, ¿no? Para las parejas de muchas de las mujeres que trabajaban en las maquilas, resultaba incómodo que de pronto ellas tuvieran ganancias, tuvieran dinero, o que ellas pudieran acceder a puestos de trabajo de los cuales ellos eran rechazados, o simplemente no accedían porque el precio o el costo o el salario de las maquilas era muy bajo. Pero esto ya genera un movimiento social, mayor independencia económica en el caso de las mujeres y un machismo muchas veces exacerbado. Si es que se describe el caso Campo Algodonero en su integridad, la forma en la que habían sido asesinadas estas mujeres en el campo algodonero, las mutilaciones que habían sufrido, denotaban un tremendo desprecio por la vida humana, pero sobre todo por ellas, por las mujeres, porque habían sido mutilados órganos sexuales en ellas. Entonces, la Corte se pregunta, ¿qué pudo haber explicado algo tan grave como esto? Y se menciona el contexto social como un factor, y las maquilas en este contexto como un factor que contribuye a estas desigualdades. Esto es analizar el problema con enfoque de género, preguntarse qué ocurre en la sociedad, cómo está la división sexual del trabajo, las mujeres trabajan fuera de casa, ha habido un movimiento social, cómo ha impactado esto en los hombres, el machismo en la sociedad mexicana se ha visto removido, en fin. ¿Qué más? Estrategias más adecuadas para el abordaje de las desigualdades. Y teniendo en cuenta todo este contexto, es que la Corte dice, esto no lo vamos a solucionar, ya les decía yo, sancionando a un funcionario o sacando una norma. Es un problema mucho más grande, es un problema estructural. Y por tanto tenemos que trabajar desde la educación, tenemos que trabajar en los enfoques, tenemos que trabajar capacitando, tenemos que trabajar removiendo las causas que han generado que esto suceda. Entonces, ahora ya planteado eso, y retomaré el caso Campo Algodonero para las otras dimensiones, pero aquí me detengo con el caso Campo Algodonero para hacerles las preguntas a ustedes y de manera aleatoria preguntarles sobre sus entidades. Entonces, para poder desarrollar este análisis, hay algunas preguntas que pueden un poco orientarnos, ¿no? Son las preguntas que van a marcar esta hoja de ruta. Son 3 las preguntas, yo solo les pediría a ver, voy a seleccionar a un participante, una participante, y luego leeré las preguntas y le pediré que pueda comentarnos cómo sería en su entidad. Christopher Enríquez. Ten en cuenta estas 3 preguntas, Christopher. Christopher, hay una pregunta que tiene que ver con la población beneficiaria. En tu entidad, pensando en cómo transversalizar el enfoque de género, ¿la población beneficiaria se describe a través de datos desagregados por sexos? Por ejemplo, si yo en el caso Campo Algodonero quiero hacer una capacitación para la población, sé cuántos hombres y cuántas mujeres hay, de qué edades, qué nivel educativo tienen. El idioma también es relevante porque en México también existen poblaciones indígenas, entonces, ¿en qué idioma lo voy a hacer? Segunda pregunta, ¿describe los roles de género y la división sexual del trabajo de hombres y mujeres en su diversidad? Entonces aquí tendré en cuenta, por ejemplo, el dato que les decía sobre las maquilas. Tener en cuenta que las mujeres que desaparecían y eran asesinadas eran sobre todo mujeres en situación de pobreza y jóvenes. Y entonces aquí tenemos otro elemento para hacer análisis de género. Tercera pregunta, ¿se han identificado las necesidades prácticas y estratégicas de hombres y mujeres en su diversidad? En el caso Campo Algodonero habría sido, ¿en qué están trabajando las mujeres? ¿Acceden a recursos? ¿Viven en situación de pobreza? ¿Cuál es su participación en la toma de decisiones? Eso tiene que ver con lo estratégico, ¿verdad? Con el poder que tienen en la sociedad. ¿Es una sociedad machista? ¿Cómo se construye esa sociedad? Y se habla de mujeres en su diversidad, precisamente para no pensar que las mujeres son todas un grupo homogéneo, sino que hay mujeres adultas mayores, mujeres o niñas, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, en fin. Había mencionado a Christopher. Christopher, por favor, ¿podrías habilitar tu micrófono y comentarnos en tu entidad? ¿Alguna de estas preguntas podría ayudarnos a la identificación del problema y al diagnóstico de género? ¿Cómo sería en tu entidad? Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Definitivamente la primera pregunta encajaría mucho porque justo para el ranking par tengo entendido que se recabó información que tenemos desagregada respecto al nivel de profesión y también respecto a las edades y también por sexo. Entonces ¿Cuál es tu entidad, Christopher? Para que Ocitran. todos... Ocitran. Ocitran. Okay, muy bien. Entonces en el Ocitran nosotros contamos con esa información a detalle. La segunda me parece que no.
que no hay un rol. En realidad nosotros no distinguimos mucho ese tema. Todos que están capacitados, que tengan las habilidades, pueden desempeñarse. Lo que sí hay una particularidad, y es que, y a ver si me corrige por ahí Fabi, que también es de Ocitran, nosotros no tenemos ninguna supervisora in situ, me parece, como tal. Sí hay coordinadoras en los puestos, pero como supervisoras in situ, que son quienes están, por ejemplo, en las carreteras, los que están ahí en una supervisión constante de la carretera y de las concesiones y los concesionarios, no tenemos, y esto entendería yo que es porque no se presentaron en su momento, y es por eso que nuestro perfil ahí aparece más de hombres, ¿no? Pero en realidad las convocatorias están abiertas y no, yo he formado parte de comités y no vemos el sexo, ¿no? Nosotros vemos la experiencia y qué tal cumplen o no cumplen con el perfil. Entonces, por ahí te diría que no encajaría mucho esta segunda pregunta. Y respecto a las necesidades, nosotros estamos trabajando ahorita desde el lado estratégico para generar, en función a la identificación de necesidades, más acciones, ¿no? Más acciones que permitan a nosotros como Ocitran tener este sentido de igualdad, ¿no? Este sentido de igualdad de género. Entonces, este año hemos generado una campaña, por ejemplo, en la cual empezó el comité, empezamos los miembros del Comité de Igualdad de Género a compartir mediante videos cuáles eran, por ejemplo, nuestras actividades que hemos hecho y cómo nos hemos organizado en la pandemia. Entonces, a partir de eso han salido videos muy simpáticos y se hizo extensiva esta invitación a todos los servidores, y como parte del plan con miras al 2021 se va a trabajar en una identificación de más necesidades, ¿no? Que definitivamente nos lleven a buscar esta igualdad que te digo. Muchas gracias, Christopher. Muy interesante lo que comentas. Sobre todo quisiera volver sobre algo que decías, que no tienen supervisoras, nos decías, ¿no? O en todo caso es tan reducido que no lo tienes todavía tan mapeado. Y me preguntaba si eso tiene que ver con los riesgos o con la violencia, con problemas que son estructurales y que habría que ver cómo hacemos para combatirlos, ¿no? Pero me ha resultado muy llamativo lo que has dicho, porque podríamos estar ante un área que está generalizada y habría que encontrar un poco con esta ruta cuáles son las causas de esa ausencia, ¿no? ¿Por qué no hay mujeres? El perfil de ese puesto pasa por ejemplo, por ingenieros civiles o ingenieras civiles, ¿no? O sea, es ingeniería civil en realidad el perfil que normalmente son los supervisores. Entonces, creo que ahí también podríamos revisar un poquito la cantidad de ingenieras que puedan salir y que luego se lleven por la experiencia de este tipo de la supervisión de concesiones. Yo creo que por ahí habría que promover un poquito más desde ahí, porque cuando lanzan las convocatorias, entendería, no he visto ninguna convocatoria de supervisor in situ, pero entendería que piden los requisitos y de calzar deberían tranquilamente postular, ¿no? El tema yo creo que va por ahí, por la experiencia, y quizás tiene mucho que ver lo que usted dice, ¿no? De no quiero arriesgarme, no quiero estar tanto tiempo, no sé, me pongo solamente a pensar cuál sería ese pensamiento, creencia que podría atravesar, porque el trabajo que hacen los supervisores de carreteras están las 8 horas casi en supervisión, subidos en una camioneta, revisando todo el tramo que tienen a cargo, ¿no? Entonces, tenemos supervisores que ante derrumbes están ahí coordinando, gestionando, ante los malos estados de la carretera también están ahí. Entonces ellos pasan muchas horas constante supervisión de la carretera misma, ¿no? Y creo que por ahí, no sé, podría ser eso, ¿no? O sea, me intuyo, porque después en otras posiciones tenemos una coordinadora de
de la supervisión de hidrovías, por ejemplo. Entonces, tenemos sí puestos, o sea, hay cargos que ocupan las mujeres y tranquilamente, ¿no? Acá también hay, en el aeropuerto también hay una coordinadora como tal, ¿no? Entonces, pero específicamente en el lado de carreteras, yo que recuerde no tenemos algún supervisor propiamente. Ujú. Muchas gracias, Christopher. Ahí me has dado una pista sobre un tema que sería interesante estudiar. Muchas gracias. Marta me pide la palabra. Marta, por favor. Sí, porque me parece súper interesante el hecho de que, digamos, el perfil es abierto, pero las mujeres no se presentan o no cumplen con el perfil, porque efectivamente hay profesiones y hay funciones que históricamente se han dado o han sido ocupadas por hombres y en las que difícilmente, si no se hace una acción concreta por revertirlo, no se va a tener mujeres postulando por mucho tiempo esa posición porque seguimos pidiendo una experiencia que la mujer no ha adquirido, ¿no? Entonces, si son temas que se identifican como problemas, yo he visto, por ejemplo, no sé, pues hablando de empresa privada y como paralelo, ya Linley, por ejemplo, se ocupó de capacitar mujeres para cubrir posiciones, por ejemplo, de montacargas, no sé, o sea, ahorita no me acuerdo exactamente la posición, pero era una función muy parecida en la que tradicionalmente solamente habían hombres, ¿no? Entonces, si no haces una acción concreta por revertir un hecho que tú estás identificando, ya sea capacitando o haciendo programas de entrenamiento, digamos, dirigidos especialmente para este grupo, nunca se va a salir de este círculo, ¿no? O sea, no es la única carrera, pero la ingeniería civil, de hecho, es una de las carreras donde hay menos mujeres en funciones, es cierto. Lo otro también es que el nivel de seguridad que puede tener una mujer de desplazarse por rutas, acompañada de hombres, también es complicado y complejo, ¿no? Entonces, o la exposición que la mujer puede sentir que tiene, ¿no? Pero si haces campañas al respecto de este tema o te ocupas específicamente de brindarle más visibilidad a la mujer o más oportunidad a la mujer de llegar a la experiencia que tú necesitas para que cumpla con un perfil determinado, digamos, haciendo acciones concretas, creo que sí se puede lograr, ¿no? Revertir esa situación, pero si no, o sea, si efectivamente lo damos como un hecho de que más o menos es perfil ciego, pero sabemos que en la realidad esos puestos siempre son ocupados por hombres y no hacemos una acción concreta por revertirlo, va a seguir siendo así por mucho tiempo más, ¿no? Muchas gracias, Marta. Entonces, este tipo de situaciones en las cuales encontremos estas brechas requieren una actuación mucho más audaz, ¿no? Ahí tendríamos que identificar muy bien las causas y buscar revertirlas, como comenta Marta, porque si esperamos a que las mujeres espontáneamente participen, probablemente no estemos viendo cuáles son las causas más profundas del problema. Si es la inseguridad, si es la violencia, si es el hostigamiento sexual, si son carreras generizadas. Entonces, identifiquemos bien las causas y ahí tenemos entonces un campo en el cual podemos trabajar para transformar esta realidad. Yo les decía que algo interesante del enfoque de género, y es algo que Marta también ha destacado, es que no solamente es una herramienta para analizar, ¿no? Es también una herramienta para transformar. Entonces, el enfoque de género nos podría dar luces acerca de qué está ocurriendo, pero no serviría de nada si luego no hiciéramos algo para revertir esa situación. ¿Qué medidas? Pues ahí tenemos que hacer un análisis acerca de las causas para poder entender bien cómo removerlas. ¿Qué estereotipos hay detrás? ¿Es la violencia? ¿Es el hostigamiento sexual? ¿Es la inseguridad? En fin, muy interesante entonces el caso que nos han comentado. Avancemos entonces en lo siguiente. Planificación estratégica. Estamos en el punto 2, en la letra B. Y esto también ha sido mencionado al inicio. Estamos hablando, por ejemplo, de conocer la visión, la misión, los planes estratégicos, si estamos ante gobiernos regionales, por ejemplo, planes estratégicos regionales, sectoriales, los planes operativos institucionales. Todos ellos debieran estar alineados a la Política Nacional de Igualdad de Género. Y también dice acá, articulados a la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico del CEPLAN.
Aquí tenemos un área entonces en el cual tenemos una intersección entre aquello que ese plan como ente rector nos va a orientar, nos va a indicar acerca de cómo hacer este planeamiento estratégico y lo que el MIMP también nos propone para transversalizar el enfoque de género. Aquí tenemos las siguientes preguntas orientadoras y en este caso voy a leer las preguntas, pero le pediría que estuviera especialmente atenta a algunas personas. A ver, vamos a ver, voy a leer quienes están presentes para poder ceder la palabra. Ok, antes de leer las preguntas, le pido por favor a Victoria González que esté atenta porque le voy a pedir que aplique esto en su entidad. Entonces, las preguntas orientadoras para esta planificación estratégica son las siguientes. Primera pregunta. ¿Los objetivos para la igualdad de género aprobados han sido explicitados en la misión, visión, objetivos y planificación estratégica de la entidad? En este caso, de tu entidad, Victoria. ¿Se contemplan acciones afirmativas dirigidas a crear condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para equiparar la situación inicial de mujeres u hombres? Otra pregunta orientadora. ¿Se considera el posible impacto que las intervenciones tendrán sobre la carga de trabajo de mujeres y hombres? Y esto es muy importante en épocas como esta, ¿no? En estas épocas de teletrabajo en que la casa es oficina y al mismo tiempo el lugar para estar tranquilos y tranquilas, en fin, es todo, ¿no? Es el lugar para relajarnos, el lugar para trabajar, el lugar para estudiar, el lugar para impartir clases, para todo. ¿Qué beneficio recibirá tanto mujeres como hombres? Estos son, entonces son algunas de las preguntas que podemos considerar como preguntas orientadoras para esta planificación estratégica. ¿Cómo sería esto? Digamos, no hace falta que respondas las 4 preguntas, pero quizá alguna, Victoria. ¿Cómo sería en tu entidad? ¿Podrías por favor habilitar tu micrófono? Bien, en cuanto a los objetivos para la igualdad de género, en la visión, misión, objetivos, en la institución se han realizado de manera general, ¿no? ¿Qué institución es, Victoria? Es Senfotur. Senfotur, qué Senfotur, interesante. sí. Entonces, Senfotur se encarga de lo que es la formación y capacitación a alumnos sobre el tema de turismo, ¿no? Entonces, en general se menciona a ambos sexos, no tanto para los hombres como las mujeres, en este caso son los educandos, ¿no? La formación que se brinda es tanto a mujeres que quieran desarrollar la carrera de turismo, ¿no? En este caso de guía turística o de administración turística, ¿no? Entonces se da a ambos sexos, ¿no? Entonces, y es paritario, Victoria, perdona que te interrumpa. ¿Son tanto mujeres como hombres 50% de cada uno o hay más mujeres que hombres o a la inversa, más hombres que mujeres en estas carreras? En el caso de lo que es guía turística son más mujeres. ¿Y es un amplio margen o es algo, es una brecha, digamos, llega a ser una brecha? No es tanto, digamos que el margen es de 60-40. Ok. ¿No? ¿Y en los demás? En las demás sí hay más hombres que mujeres. Por ejemplo, lo que es administración turística, son más hombres y en lo que son los cursos de formación, también de cursos de extensión académica, se puede ver que en este caso son más hombres que mujeres, porque hay muchas chicas que terminan de estudiar y se centran más en el área de el campo turístico propiamente dicho, ¿no? Te pregunto algo más porque me ha parecido llamativo y me centro en eso para poder luego avanzar. Mencionabas, por ejemplo, que más mujeres están presentes en el tema, en los estudios sobre guía turística, y que habías visto más presencia de hombres en cuanto a administración turística o algo parecido era ¿era administración? Hotelera. Hotelera, ok, administración. En estos dos ámbitos, ¿cuál dirías que está mejor remunerado? ¿La administración hotelera o no necesariamente? Me parece que sí, porque el campo de la administración hotelera es más en hoteles, más que como guía turística, porque guía turística es más en el campo, ¿no? Entonces, eso se podría analizar entonces, perdona que te interrumpa con el enfoque de género, ¿no? Las mujeres están más representadas
en aquellos cursos que tienen que ver con una labor que luego será menor o tendrá una menor remuneración en el mercado frente a sus pares hombres. Y lo digo Exacto. porque, claro, eso también puede ser analizado con enfoque de género y quizás se relaciona con las preguntas que has leído, ¿no? Una de ellas es la de las acciones afirmativas, ¿no? O sea, quizá podríamos pensar en alguna o el impacto de las intervenciones. Pero bueno, te agradezco muchísimo por tu participación. Vemos entonces que ahí en Senfotur también podríamos hacer ese análisis al momento de planificar. La Claro, idea como que que quisiera... es una Sí, división sexual del trabajo, ¿no? Más las guías así es. turísticas están centradas hacia las mujeres y lo que es Ujú. administración hotelera hacia los hombres, ¿no? Así es, así es, así es. Bien, para cerrar esta parte, y muchas gracias Victoria, muchas gracias. Para cerrar esta parte, solo recordarles que luego de la aprobación de la Política Nacional de Igualdad de Género, todas las entidades del Estado tendrían la obligación, o tienen la obligación, de alinear sus instrumentos de gestión con la Política Nacional de Igualdad de Género. ¿Y eso qué supone? Revisar nuestro plan estratégico institucional, por ejemplo, y ver si es que sus objetivos están alineados con la Política Nacional de Igualdad de Género, especialmente de aquellas entidades que tienen responsabilidades directas. Pero incluso aquellas entidades que no tienen responsabilidad directa con algún servicio, acuérdense que, también, que sí está previsto en el objetivo prioritario número 5, la exigencia de transversalizar este enfoque de género, y eso puede ser algo que refleje nuestro PI institucional, que luego pueda ser traducido en el POI y le asignemos recursos, y entonces esto puede quedar de una manera mucho más tangible en nuestro quehacer institucional. Avanzamos entonces para poder seguir con las preguntas y con la estrategia. Bueno, aquí hay un ejemplo que nos propone el Ministerio de la Mujer del Gobierno Regional que incorpora el enfoque de género en sus principales instrumentos de gestión en el año 2019, que fue el año en que se aprobó esta Política Nacional de Igualdad de Género. Se trata del Gobierno Regional de Purímac. Hay una resolución ejecutiva del año 2019 y dice aquí que el Plan Estratégico Institucional con extensión al 2022 incorpora acciones estratégicas orientadas a la igualdad. ¿Cuáles son? Centros de prevención de la violencia contra mujeres, física y sexual implementados, asistencia técnica especializada en acceso al mercado laboral para mujeres. Entonces aquí tenemos que su PEI contempla acciones vinculadas a la política. Otra resolución ejecutiva, ya esta no tiene que ver con el PEI, sino con el POI, seguramente hecho en el marco del PEI nuevo, sí, efectivamente, porque es una resolución posterior. Esta es la 267 y esta es la 269. Entonces dice, el Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 incorpora actividades orientadas a la igualdad de género, que es el acompañamiento y asistencia a organizaciones de mujeres para la erradicación de la violencia de género y el fortalecimiento a la Comisión de Igualdad de Género del Gobierno Regional de Apurímac. Entonces aquí también tenemos un ejemplo que da cuenta de cómo estas normas de gestión, estos instrumentos de gestión del gobierno regional se han alineado a la Política Nacional de Igualdad de Género aprobada el año pasado. Bien, avancemos entonces al siguiente elemento que trabajaremos hoy, la asignación presupuestal. Ese también es un tema bastante complejo, ¿no? Porque cuando llega el momento de ver cómo es el ciclo presupuestal, tenemos que identificar brechas. Y para tener esta identificación de brechas de género que luego vayamos a revertir, necesitamos data. Y no siempre disponemos de ella. Bueno, ¿qué dice aquí? Indispensable para el logro de los objetivos prioritarios de la entidad. Previsión de gastos orientados al cierre de brechas. El presupuesto con enfoque de género implica la programación, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual o multianual. Todo esto llevado a cabo con enfoque de género. Para poder hacerlo, aquí tenemos algunas preguntas que son orientadoras. Sora, Sí, adelante. hay una pregunta de Aimé en el chat. Sí. Dice, tengo una duda, pues en la guía de ese plan establece que exista un objetivo estratégico para la gestión de riesgo de desastres, pero no de IG. A ver, de repente si habilita su micrófono, ¿me puede comentar un poquito más de la pregunta? Sí, Liliana, sino que en la guía para la formulación de plan operativo y planes estratégicos, en la guía de ese plan establece que existe un objetivo estratégico para la gestión de riesgo de desastres. Eso lo han pedido a todas las entidades del Estado, pero no vemos un carácter de igualdad de género al mismo nivel. Eso no entendería por qué se da esa diferenciación. O de repente en una próxima guía
van a pedir, como ya tenemos el carácter de política nacional, el tema de igualdad de género, por eso ahí no sé si tú nos podrías dar una luz o tienes conocimiento al respecto. Yo creo que esta obligación de transversalizar el enfoque de género, aun cuando no estuviera prevista así de manera expresa en una guía o en una orientación de ese plan, deriva de todo el marco normativo que hemos venido revisando. Entonces, si es que este enfoque transversal, que es el enfoque de género, no está expresamente, yo te diría que es una aplicación directa de la Ley de Igualdad de Oportunidades, una aplicación directa de los convenios internacionales, pero sobre todo de esta Política Nacional de Igualdad de Género. Y yo creo que es algo que si no estuviera presente, a lo mejor está de manera transversal como otros enfoques, por ejemplo, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de interculturalidad, el enfoque de género, debieran estar presentes de manera transversal en todo lo que se planifique en el Estado. Ahora, si no está previsto expresamente, es algo que debiera estarlo, como ha ocurrido en otros ámbitos. Yo les comentaba, por ejemplo, en el caso de Servir, que nos habla, por ejemplo, de lo importante que es la meritocracia del Estado, y esto hacerlo con 3 enfoques. Uno de ellos, el enfoque de género. Entonces, yo creo que no hace falta que lo diga expresamente, pero creo que ya que en el Estado a veces nos comportamos de manera muy formalista, precisamente porque el Estado rige el principio de legalidad, quizás sí sea relevante que haya una mención, pero no es indispensable para poder aplicar este enfoque de manera transversal en toda la planificación. Esto se tiene que hacer porque deriva del marco normativo vigente, de los instrumentos internacionales y de la Política Nacional de Igualdad de Género. Entonces, yo creo que el mandato está dado por todos los instrumentos que hemos venido revisando y que tiene que hacerse de manera transversal. Incluso la gestión de riesgos que mencionas, esa también debe hacerse con enfoque de género. Entonces, a lo mejor, si es que lo vemos desde esta perspectiva, yo te diría que esto tiene que estar en todo el accionar del Estado. Lo diga o no lo diga una norma, un reglamento, porque ya está previsto en normas que están vigentes, y están vigentes desde hace bastante tiempo, y también son compromisos internacionales. ¿De acuerdo? Entonces, aun cuando no estuviera expresamente en algún documento, algún instrumento, tiene que hacerse porque esto es algo que debe acompañar para la igualdad y porque la Política Nacional de Igualdad de Género también es nuestro marco. Eso respondería. Gracias. ¿Qué más tenemos? Bueno, les decía que estamos pasando a las preguntas orientadoras de la asignación presupuestal. Y para poder responder a las preguntas orientadoras de la asignación presupuestal, antes de leerlas, me gustaría llamar a Irene Segarra. Irene, por favor, ahí te voy a pedir que me comentes un poco cómo sería esto aplicado a la institución en la que tú laboras. Entonces, las preguntas son las siguientes. ¿Se ha previsto presupuesto para las actividades dirigidas a reducir las brechas de género en tu entidad? ¿Se han programado y realizado acciones para la formación en género del personal? ¿Se han generado mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres en espacios de decisión del presupuesto? ¿Qué nos puede comentar Irene? Hola, buenas tardes. Hola. Sí, definitivamente en mi institución se ha destinado presupuesto para actividades que permitan reducir las brechas de género. Yo laboro actualmente en la ONP, Oficina de Normalización Previsional. Nosotros acá en la institución tenemos un grupo de trabajo de igualdad de género constituido ya desde hace 3 años. Y desde hace 3 años también venimos incluyendo en los documentos de gestión, vale decir en el POI y en el PEI, actividades, metas referidas a la igualdad de género, lo que nos permite darnos marco legal para la asignación de presupuesto. Es más, en el Plan Anual de Contrataciones de los últimos 2 años se han incluido actividades de igualdad de género. Lo que normalmente se hacía antes de la pandemia era contratar un tercero que realice actividades tales como capacitaciones, como folletería, boletines informativos, y de esa manera realizamos actividades que permita sensibilizar, familiarizar a los trabajadores de la ONP.
De manera interna también hacemos actualmente estadísticas referidas a los pensionistas y afiliados que tenemos en el Sistema Nacional de Pensiones. Eso lo hacemos de forma periódica. Estadísticas vinculadas al género y a las actividades económicas que realizan, bueno, nuestros asegurados, ¿no? No sé, pregunta, ya. Bueno, la primera ya la respondí, la segunda también, y la última, ¿se ha generado mecanismos de participación igualitaria? Sí, de hecho que sí. En la institución hay bastante paridad, sobre todo en los cargos directivos que son ejercidos por mujeres y también por hombres. Igualmente tenemos, bueno, el jefe de la ANAP y tenemos una gerenta que es mujer. Y bueno, de esa manera hay participación igualitaria entre hombres y mujeres. De hecho, perdona que te interrumpa, solo una consulta. Con relación a la última pregunta, se trata de espacios de decisión sobre el presupuesto. ¿Tienen mecanismos para la participación de mujeres y hombres en espacios en los que se decide presupuesto? ¿Eso referido a quiénes toman la decisión o en quiénes impacta? ¿A quiénes toman la decisión? Sí, de hecho que sí. Actualmente la Dirección de Planeamiento y Presupuesto es presidido por un hombre, pero la directora de línea de presupuesto, bueno, es una mujer y sí, hay paridad en la toma de decisiones. Ok, muchas gracias, Irene. Algo interesante con relación a la asignación presupuestal es que cuando pensamos en el presupuesto, muchas veces estamos pensando en un área, en un segmento que ha estado en manos de hombres por muchísimo tiempo. Creo que esto salió con motivo de la designación de la ministra de Economía, María Antonieta Alba, que originalmente los cuestionamientos fueron por su edad, por el hecho de ser mujer, y salió a relucir que no era la primera ministra de esa edad que asumía el cargo, sino que también había habido un ministro hombre, pero en cuyo caso no se había comentado como esto como una desventaja o como un demérito. Entonces, el ámbito del presupuesto también es un ámbito en el cual por mucho tiempo han estado infrarrepresentadas las mujeres, y por eso una de las preguntas es justo la última que planteaba, ¿no? Si hay mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres en espacio de decisión sobre el presupuesto, porque sabemos que tenemos mecanismos en todo el Estado, grupos de trabajo de género, ¿no? Pero ¿tienen un impacto real en aquello que se trabaja en presupuesto o no? Me ha pedido la palabra Mónica López. Mónica, por favor, ¿podrías habilitar tu micrófono? Sí, hola, buenas tardes con todos y todas. En realidad he estado escuchando atentamente toda la clase del día de hoy y trataba, a medida que ejemplificaban con las entidades, trataba de aterrizarlo a la entidad donde yo trabajo, ¿no? Yo trabajo en CENEPRED, que es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre. Entonces, claro, a la interna, sí, nosotros intentamos tener un enfoque de género. De hecho, tenemos un plan y este plan consiste en capacitaciones. La alta dirección está compuesta casi en un 50% entre mujeres y hombres, ¿no? Y toda la base de las 94 personas que componemos la entidad, creo que hay una paridad bien cercana. Me llamaba un poco la atención cuando hablaban de los ingenieros, porque CENEPRED, básicamente toda la parte de línea son ingenieros geólogos, ¿no? Precisamente por la rama y el servicio que se brinda. Y estamos casi igual. Entonces, a la interna como que se cumple la tarea. Pero yo me pregunto y también cuestiono, ¿no? ¿Y qué pasa a la externa? ¿Qué pasa con el servicio que brindamos? Porque nosotros trabajamos con los 3 niveles de gobierno, ¿no? Gobierno nacional, gobierno local y finalmente el distrital. Son 2000 y pico municipios, básicamente, a los que se le brinda servicio, porque lo que se trata es de prevenir el riesgo de sismos, de huaicos, de tsunamis, de friajes, heladas y demás. Entonces se atiende a todos estos municipios que incluso están muy alejados,
Pero el problema es quién es nuestro interlocutor en la contraparte. Y ahí sí hay una desventaja enorme, porque tenemos muchos alcaldes hombres, o sea, mujeres son poquitísimos quienes toman la decisión. No llegan al Entonces, 5% a nivel nacional, según las estadísticas. claro, o sea, mira, si vamos por sectores, porque vamos a gobierno nacional, sí puede haber paridad en ministerios, pero con los ministros no hablamos, hablamos con el equipo de GRD, ¿cierto? El equipo de GRD probablemente también esté compuesto mayoritariamente por hombres. Y con los municipios chiquitos, los gobiernos locales y distritales, sí se habla con el alcalde, con el titular, porque él es el llamado a tomar las decisiones sobre su distrital, sobre qué medidas de implementación y reducción pueden tener para que no les afecte, no sé, el siguiente huaico. Pero la mayoría son hombres, entonces nosotros, ¿cómo podemos jugar en contraparte para poder tener cierta equidad? Capacitarlos, es lo que hacemos, pero siempre son hombres, entonces mi duda es, claro, todos a la interna hacemos nuestra tarea y tratamos de tener un plan, capacitar, tener más o menos paridad, pero ¿qué pasa si es que el servicio que brindamos está aún muy inclinado en la toma de decisiones y espacios públicos para hombres? Esa era más o menos la duda que yo tenía, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto verdaderamente se aterrice al ideal que queremos? Y a partir de lo que hemos venido conversando, ¿cuál podría ser una propuesta, una posible respuesta, Mónica? La verdad que no la sé, por eso te la pregunto. Por eso te la pregunto. Es un poco difícil hacer una respuesta acabada sobre lo que me estás planteando, pero yo ofrezco hacer una posible respuesta cuando ya estemos por finalizar, porque mi idea con esto es, mira, no hay una respuesta única finalmente para lo que comentas, ¿no? Son problemas finalmente estructurales, y que sean estructurales justamente nos lleva a pensar que no es algo episódico, que no es algo aislado, que no es algo que se resuelva con una medida, con una práctica, con una ley. Entonces, o sea, Liliana, sin duda el servicio que se brinda es un servicio que va a beneficiar indudablemente a la población, ¿no? Claro. Hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas, bebitos, o sea, en realidad es un servicio que brinda el CENEPRED para mejorar las condiciones de vida y posibles incidentes de riesgo a futuro para la población en general. Sin embargo, la toma de decisiones, y eso es lo que un poco me hace ruido, la toma de decisiones siempre pasa porque mayoritariamente las autoridades son hombres. No sé qué respuesta darte, o sea, que generar más espacios públicos y que las mujeres estén activamente más en puestos públicos, sí, pero no parte por nosotros, parte por ellas, ¿no? O sea, ¿cómo haces para que todo el sistema funcione en ese sentido? Y bueno, seguramente... Y ahí está un poco lo que tú dices al final, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todo el sistema, y es que no depende solo de tu entidad, y es cierto, no solamente depende, tendremos que tener el compromiso del Congreso de la República, de repente con cuotas que funcionen mejor para que haya más interlocutoras mujeres en esos puestos de toma de decisión, a nivel educativo, también a nivel de las propias candidatas, ¿no? Tú decías, pero son ellas las que no participan o las que podrían no querer participar. Bueno, en algunos casos será así y en otros es el contexto el que no se los ha permitido. Precisamente por eso partimos de entender esto como un problema no de la mala voluntad o de la poca voluntad, sino un problema más grande, ¿no? Un problema estructural. Por eso te digo, yo creo que podríamos hacer un cierre final con esto, pero la respuesta parcial que te doy, una primera aproximación, es que justo viendo todas las dimensiones de este problema, es que se pensó en hacer una política multisectorial de igualdad de género. Yo creo que la entidad en la que tú perteneces, que tiene que ver con riesgos de desastres, no está comprendida como una de las entidades que brinda servicios, pero de todas maneras tiene que transversalizar el enfoque de género por mandato de la política y no depende solamente de tu entidad que esto sea una realidad. Pero lo que sí podría hacer tu entidad es fomentar espacios en los cuales participen las mujeres. Y eso es algo que dentro de tus posibilidades, las posibilidades de tu entidad, legalmente, constitucionalmente o de sus reglamentos y directivas, quizá puede fomentar la generación de espacios de toma de decisión en las mujeres. Pero tendríamos que revisar
tu marco normativo y ver hasta qué punto eso es posible, ¿no? Entonces yo no quisiera detenerme muchísimo más en esto, porque nuevamente te diría, Mónica, tu pregunta es una pregunta sumamente compleja que requiere un diagnóstico seguramente de qué posibilidades tienes como entidad para generar estos espacios, porque de repente tú me dices, sí, pero no tengo esa posibilidad legalmente, habría que explorarlo, ¿no? Y si en el marco de la política y de la ley de igualdad de oportunidades y con el apoyo de la cooperación internacional o de otras entidades se podría generar. Pero hasta ahí dejo la respuesta porque si no, la verdad que sería muy complejo poder dar una solución acabada. Igual voy a procurar ir hilvanando respuestas para el final de estas sesiones, pero lo que tú me planteas efectivamente es un reto que tiene tu entidad y muchas otras entidades, ¿no? No depende solo de ustedes, depende de otros actores, de la sociedad civil, depende de las autoridades electas, además por votación popular, ¿no? Depende entonces de la ciudadanía, en fin. Lo dejo ahí, Mónica, aunque, Gracias, como te Liliana. digo, con cargo a seguirlo desarrollando. Bien, Gracias. muy bien. Vamos a seguir avanzando. Ya no podré lanzar las preguntas para que todas las personas puedan intervenir, pero quiero leerlas de todas maneras para que podamos tener una idea de cuáles son las preguntas orientadoras, porque el tiempo nos ha ganado, ¿no? Otro elemento de la gestión pública y este ciclo es la implementación. Ahí todo lo que hemos venido conversando se ejecuta, se designan las responsabilidades y se aseguran recursos para cumplir con lo planificado. Entonces aquí tenemos la implementación. Preguntas orientadoras para esta etapa. Aquí tenemos. La primera pregunta es, ¿han aparecido limitaciones durante la ejecución? ¿Se viene promoviendo espacios de diálogo sobre la igualdad de género que fortalezca la intervención? ¿Se brinda acompañamiento a los grupos de mujeres beneficiarias? ¿Se cuenta con conocimientos necesarios a fin de implementar y monitorar las actividades? ¿Se articula internamente y con otros niveles gubernamentales para acciones integrales? Y en el marco de un Estado descentralizado como el nuestro, esta articulación intergubernamental es fundamental. De hecho, el Ministerio también ha aprobado la conformación de una suerte como de grupo de trabajo, de comité intergubernamental para poder tener un alcance pues mucho más transversal a nivel nacional. Esto con relación a la implementación. Pasamos rápidamente a otra etapa que también ha sido mencionada anteriormente, seguimiento y evaluación. Y aquí lo relevante pues, es tener indicadores y metas de reducción de las brechas de género con la finalidad de mejorar y garantizar la gestión por resultados. La evaluación permite conocer si las acciones emprendidas han generado cambios en la posición de las mujeres, y estos cambios en la posición de las mujeres que vemos aquí tienen que ver con esos intereses estratégicos de los que conversábamos. Es una cuestión al final del día de poder. ¿Ha mejorado o no ha mejorado su situación? Asimismo, si se han logrado los resultados previstos para tomar medidas correctivas si es necesario. ¿Cómo aterrizamos esto? ¿Qué preguntas? Ya las dejo para que ustedes puedan responderlas de manera individual, ya no podemos hacerlo de manera grupal por razones de tiempo. Preguntas orientadoras. ¿Se cuenta con herramientas para registrar datos desagregados por sexo? Esto puede llegar a ser muy complejo dependiendo del ámbito, o puede tomar un tiempo largo generarlas, ¿no? Estos datos desagregados por sexo. ¿Se cuenta con un sistema de registro de la participación, sensibilización, acceso y control de las mujeres? El sistema de monitoreo incluye indicadores para medir el avance de la incorporación del enfoque de género. Se informan los avances del cumplimiento de la Política Nacional de Igualdad de Género, y eso es algo que se reporta al MIMP. No todas las entidades del Estado, entiendo, están reportando actualmente básicamente por un tema de las dimensiones de la información, pero estoy segura de que muchas de las entidades que están en este curso año a año reportaban al Ministerio sobre el Plan Nacional de Igualdad de Género, y desde el año pasado seguramente ya han venido elaborando información para reportar los avances en el cumplimiento de la Política Nacional de Igualdad de Género. Esto permite al Ministerio de la Mujer hacer un informe anual que presentan al Congreso, usualmente en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, para poder analizar cómo vamos en este tema, ¿no? ¿Qué tanto hemos avanzado como entidades del Estado? Esta es una de las fases casi finales, la última que veremos esta noche, que es la última que el Ministerio de la Mujer ha priorizado para este ciclo de la gestión pública, intersectándolo con el enfoque de género, es la rendición de cuentas. Yo decía, la importancia de este principio en un Estado democrático precisamente busca un máximo nivel de transparencia. Esta rendición de cuentas, entonces, asegura la transparencia en la actuación del Estado en cualquiera de sus niveles de gobierno y genera canales adecuados para informar los resultados de la gestión orientada a la igualdad de género. ¿Qué preguntas pueden orientarnos para saber si vamos bien en esta
transversalización del enfoque de género en el ámbito de la rendición de cuentas? 1. ¿Se difunden los avances alcanzados? Hay algunas entidades que tienen muy buenos mecanismos de difusión. Páginas web muy amigables, pero también redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y eso permite llegar a la ciudadanía y reportar probablemente cuáles han sido los logros en esta materia. ¿Se incorporan acciones específicas o mecanismos para rendir cuentas sobre la igualdad de género al final de la intervención? Otra pregunta orientadora, ¿se han previsto estrategias para que las mujeres y sus organizaciones ejerzan su derecho a la vigilancia? Entonces aquí se generan mecanismos para que las mujeres puedan, a través de estas organizaciones de la sociedad civil, vigilar cómo van estos procesos, y esto de alguna manera pues nos ayuda a garantizar de mejor manera este principio de transparencia y lograr esta rendición de cuentas de la que les estaba hablando. Bien. Estos son los contenidos que eran nuestro objetivo poder desarrollar en esta clase. La idea es que ustedes puedan hacerse las preguntas orientadoras que aparecen en estas diapositivas. Están también en los materiales del curso que ustedes tienen a su disposición. Y nuevamente lo interesante es que podamos hacerlo de cara a nuestras propias entidades en el marco de las funciones que tenemos. Solo así estaremos o tendremos la seguridad de poder estar actuando, digamos, en el marco de la legalidad y la constitucionalidad, cumpliendo con las obligaciones internacionales que nos vinculan a esta estrategia, a la transversalización del enfoque de género. Esto es con relación a lo que veremos hoy y un anuncio para la siguiente clase. Esta es una actividad que ustedes deben desarrollar en casa, dar lectura al Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de San Roque, porque solo así podremos hacer la actividad de aprendizaje número 5 en la siguiente sesión. Es importante que puedan leer este plan estratégico, este PI, porque si no lo leyéramos con anticipación, el tiempo durante la sesión para la actividad nos va a quedar muy cortito. Y la siguiente clase, que es el día miércoles, vamos a hacer esta actividad y luego vamos a compartir los resultados en una plenaria. Entonces les pido por favor que puedan revisar este plan, este PI del Gobierno Regional de San Roque para poder hacer la actividad lo más ágil posible. ¿De acuerdo? Shirley, no sé si hay alguna indicación adicional, porque esto era cuanto yo tenía que comentarles en la sesión de hoy. No, bueno, solamente agregar de que se va a enviar la actividad a través del WhatsApp y también se encuentra esta actividad en el aula virtual. Perfecto. Muy bien. Entonces yo les agradezco mucho a las personas que han estado hoy. Les agradezco de manera muy especial además a quienes han intervenido, que nos han comentado cómo funcionan sus entidades y hemos identificado entonces algunos ámbitos en los cuales todavía podemos hacer mayor investigación sobre cómo transversalizar el enfoque de género. Muchas gracias. Nos vemos la clase del día miércoles. Chao.